Vamos a repasar un poco de fisión, a ver. Que es un tema más bien importante, bastante frecuente en pacientes que se hospitalizan. Ay, ¿qué es esto? Bien. Pueden ver mi pantalla, ¿no, doctores? Súper. Ya, van a estar atentos a la clase, doctores. Les voy haciendo preguntas a medida que avancemos. Algunas cosas quería comunicarles, doctores, e informarles antes de cualquier cosa. Um, bueno, hemos aperturado un curso ya incluyendo farmacología. Ustedes saben que no, el curso que estamos pasando ahorita es exclusivamente fisiopatología, farmacología como curso, como curso extra lo estábamos dando una vez por semana o cuando se podía. ¿Dónde está? No está así, está, es curso extra era, de fármaco. El doctor Brandon me ha dicho que iba a dar clases regulares ya de farmacología 2 veces por semana, sábados y miércoles. Entonces, bueno, como ustedes han sido los primeros en inscribirse, a partir de su siguiente mensualidad, de la mayoría creo que su mensualidad vence el 25. Y entonces, el costo para ustedes, si desearían optar por farmacología también, es 250 bolivianos solamente. ¿Ya? Entonces, su próxima mensualidad, si es que gustan optar por fármaco también, pues cancelarían 250 solamente. ¿Ya? Esos sí son regulares con sus pagos, ¿no? Si es que deciden dejar el curso por una semana, 2 semanas, digamos, y después van a tener que cancelar el costo nomás, que es 300 pesos, ¿ya? Eso quería comunicarles, doctores, ¿ya? Posiblemente sean más clases, no solamente dos, tal vez sean tres clases de fármaco, ¿ya? Y eso, doctores, eso quería comunicarles y también quería decirles, ay, ¿qué más quería decirles? No, nada más, ¿ya? Y bueno, ya con eso comenzaremos con la clase de TEP, de tromboembolismo pulmonar. Bueno, esa clase es muy bonita, muy, muy linda, me ha gustado harto. La bibliografía, ¿no?, de donde vamos a hablar es principalmente el libro de Harrison. No sabían que Harrison es un libro importante, es un libro oficial de la cátedra de fisiopato, es bibliografía oficial para la residencia médica aquí en Bolivia y en otros países. Entonces, la mayoría de cosas siempre lo saco de aquí, ¿ya? El tema, en la última edición, es en el capítulo 220, de Venous Thrombosis and Pulmonary Thromboembolism. Trombosis venosa profunda y tromboembolismo pulmonar como tal, es el tema. Igual de los manuales Amir hemos sacado información, ¿no? El TEP, y igual del CTO, de la última edición, que es la número 14. En el Farreras igual está, tromboembolia pulmonar. Otros libros igual que pueden, bueno, que he utilizado para la clase es el WES de fisiopatología. Ustedes deben conocer el WES de fisiología, ¿no? Igual hay un WES de fisiopato. Entonces, igual hemos sacado de ahí. Este libro, este poderoso libro que es el Goldman Cecil, es un tratado de medicina interna. Igual tiene cosas bien interesantes. Y alguna definición vamos a ver cómo te lo explica, pero más adelante, ¿ya? Bien, partiremos de la definición, doctores. ¿Cómo definimos tromboembolismo pulmonar? Para eso tenemos que entender algo bien importante, ¿ya? Lo primero es que tenemos un grupo de enfermedades, las denominadas enfermedades tromboembólicas venosas, porque también hay las enfermedades tromboembólicas arteriales, ya las arterio o aterotrombosis llamadas, que tiene como tal, si bien puede tener mismos mecanismos, las causas y en este caso la gravedad es diferente.
Pero cuando hablamos de las enfermedades trombóticas o tromboembólicas venosas, o abreviado ETB, va a ser ya sea una trombosis o un embolismo en el sistema venoso. ¿Ya? El sistema venoso. Hay dos entidades. La trombosis venosa profunda, que es más que todo trombos en miembros inferiores, pero también puede haber trombos en miembros superiores. Y esa es la trombosis venosa profunda. Y tiene, ¿no?, su característica clínica, ¿no? Generalmente los trombos pueden afectar un miembro, ¿ya? Y ese miembro va a tener ciertas características. Miren, ¿qué diferencia ven entre este y este otro miembro? Este está bien edematizado, ¿no? Miren, está bien hinchado, genera edema, ¿no? Imagínense un trombo, debe ser por aquí el trombo. Entonces, hace que la presión hidrostática de las venas de aquí aumente y poco a poco empiece a salir líquido y se edematice, ¿ya? Y la otra entidad de las enfermedades tromboembólicas es el tromboembolismo pulmonar, que es el tema de hoy, ¿no? El tromboembolismo pulmonar es cuando un émbolo se encuentra, o se atora, si quieren decirlo así, en la circulación pulmonar. Ya es lo que se conoce como TEP. Generalmente el origen de este émbolo es en miembros inferiores. No sé si se han dado cuenta, hay una estrecha relación entre la trombosis venosa profunda y el tromboembolismo pulmonar. Una persona con trombosis venosa profunda, que tiene trombos, puede generar y desarrollar un tromboembolismo pulmonar. ¿Ya? Ahora, no necesariamente no la trombosis venosa puede ser manifiesta, directamente puede desencadenar un TEP, ¿ya? Eso, tomar en cuenta. Miren, la trombosis venosa profunda y la tromboembolia pulmonar, ya, la TBP y la TEP, son las dos manifestaciones de una misma enfermedad. ¿Cuál es? La enfermedad tromboembólica venosa. Así te lo define el Harrison, ¿ya? Ahora, miren, ¿cómo te lo define el Goldman-Cecil? Es bien interesante. Casi lo mismo. La tromboembolia venosa incluye trombosis venosa profunda y la embolia pulmonar. Ya en algunos textos no dicen tromboembolismo pulmonar, dicen simplemente embolia pulmonar. Ahora, miren, la trombosis venosa profunda habitualmente involucra las venas profundas de piernas o brazos, pero también puede incluir en otro sitio. Hay una variante de la trombosis venosa, es la trombosis venosa superficial. Existe eso. ¿Ya? La oclusión de las venas profundas en un miembro por un trombo altera el drenaje de sangre, por lo que lleva a dolor, hinchazón distal, a la obstrucción, ¿qué más? Embolia pulmonar, y hace referencia a una obstrucción de una arteria pulmonar por un trombo que ha migrado desde otra parte del cuerpo, a través del torrente sanguíneo y hasta los pulmones. La trombosis venosa profunda en las piernas o menos habitualmente en brazos es por mucho la fuente principal de la embolia pulmonar. ¿No? ¿Qué hemos dicho? Sin embargo, puede tener otros orígenes. Ya un tromboembolismo pulmonar no necesariamente es un trombo que se forme aquí. Puede formarse trombos en otras partes del cuerpo. Bien. A ver, tromboembolismo pulmonar. Disculpe, estoy comiendo cereal. ¿Cómo se define TEP? Esto según el poderosísimo Farreras. Consiste en el enclavamiento de las arterias pulmonares de un trombo desprendido. Ya recuerdo. Hay que hacer una diferencia entre trombo y émbolo. Vamos a explicar aquí rapidito. A ver, ¿dónde está mi lápiz? Pam, 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 pam. Ya. A ver. Aquí vamos a dibujar un vaso sanguíneo. Miren, un vaso sanguíneo. ¿Qué otro vaso sanguíneo? Un trombo, doctores, es un coágulo, ¿ya? Conjunto de células, pero ese coágulo, para denominarse trombo, tiene que estar adherido a la pared, del vaso, ¿ya? Es un trombo. Varias causas pueden desencadenar la formación de un trombo: lesiones, estasis, no, bla, bla, bla. Este trombo
si bien por movimientos, etcétera, puede desprenderse y viajar por el circuito venoso. Cuando está desprendido, a eso se lo conoce como émbolo. Eso ya es un émbolo. Ya trombos cuando está adherido a la pared. Los trombos pueden originar émbolos. Bien, entonces ahí está. Un trombo desprendido, eso es un émbolo, desde alguna parte del territorio venoso. Aunque el origen del émbolo puede ser una trombosis venosa de localización diversa. Ya puede ser en extremidades superiores, en venas prostáticas, venas uterinas, venas renales, en cavidades derechas, ¿ya? La mayoría de los casos, el 90 al 95%, se trata de una trombosis venosa profunda de las extremidades inferiores. O sea, si bien puede haber otras causas, como han visto, la principal, en más del 90-95% de los casos, es un trombo que se ubicaba ¿dónde? En miembros inferiores. El West. El West lo define de la siguiente manera. La embolia pulmonar se produce cuando se forman trombos en las venas de gran calibre y se desplazan hacia los pulmones, donde quedan alojados y obstruyen la circulación pulmonar. Se asocia a una morbilidad y mortalidad significativas. Pueden resultar difíciles de reconocer y con frecuencia no se diagnostica. ¿Qué es lo que quiero que se les quede? Se asocia a una morbilidad alta. Los pacientes pueden morir por esto. No es que simplemente se altere, se ocluya una vena pulmonar, ¿no? Puede desencadenar eso un shock cardiogénico, ¿no? O un shock hipovolémico. Es terrible. Vamos a ver eso en la fisiopatología. El AMIR, como tal, te lo define de la siguiente manera. Tiene sus cositas muy interesantes. Las enfermedades tromboembólicas venosas, dice, es la presencia de un trombo de origen en el sistema venoso. Puede permanecer en el... Ay, ¿qué pasa? En el sistema venoso. Pueden permanecer en el sistema venoso generando trombosis venosa o liberarse y embolizar en el árbol vascular pulmonar, desarrollando el TEP. Miren, en el AMIR te menciona que hay 3 manifestaciones clínicas o presentaciones clínicas, ¿ya? Hay 3 presentaciones clínicas de las enfermedades tromboembólicas. ¿Cuáles son? La trombosis venosa superficial, ¿ya? La trombosis venosa profunda y el tromboembolismo pulmonar, ¿ya? Este TEP es el más grave porque este puede llegar a generar un shock. Puede llegar a generar shock. Bien. Ya estoy diciendo, el poderosísimo AMIR. Bien. Vamos con la epidemiología, ¿no? Datos un poco aburridos, pero bueno, tenemos que saber. Los pacientes que tienen TEP, enfermedad tromboembólica, ya, OP, son mayores que los pacientes con TBP. Entonces, ¿eso por qué se asocia? Porque la trombosis venosa profunda, si bien no es tan grave, la tromboembolia pulmonar es más letal. Por eso hay mayor diagnóstico aquí. Con más frecuencia presentan enfermedades cardiopulmonares crónicas y con menos frecuencia son portadores de ciertas alteraciones genéticas, como el factor 5 de Leiden, por ejemplo, ya una alteración. En Estados Unidos se estima que hay más de 100.000, o entre 100.000 y 180.000 muertes atribuidas a embolismo pulmonar. ¿Ya? Ciertas cosas importantes, ¿no? 3/4, o sea, de todos los pacientes que han desarrollado TEP, 3/4 ha sido la primera vez que desarrollan TEP. Y 1/4 de esos pacientes que han desarrollado TEP son pacientes que están presentando recurrencia. O sea, son pacientes que tenían TEP, han iniciado tratamiento y posiblemente han suspendido por alguna XZ razón y han vuelto a desarrollar TEP. ¿Ya? Y la TEP, no se olviden, es la tercera causa de muerte cardiovascular después del ictus y el IA. O sea, si hablamos de alteraciones cardiovasculares,
Las tres principales que causan muerte, primero es el stroke, el accidente vasculoencefálico. La segunda es el infarto agudo de miocardio y la tercera es esta, TEP. El 75% se produce en la comunidad, ya el TEP, el 75% de los casos son pacientes que han desarrollado TEP en su casa, en el trabajo, ¿no? Y 25% son de adquisición hospitalaria. Eso pues, se asocia a periodos de internación prolongados, ¿no? La poca movilización del paciente. Además, cuando uno se interna, no se interna porque quiere internar, se interna porque es alguna patología de base que está generando un estado inflamatorio en el paciente. La incidencia se dobla con cada década de vida y alcanza 1 por cada 1000 a los 60 años. A partir de los 60 años, 1 de cada 1000 personas desarrolla TEP. La frecuencia es bastante alta. Y eso sí, se produce con igual frecuencia entre hombres y mujeres. Aquí no hay discriminación entre género. Hombres y mujeres por igual. Pero aquellas mujeres que consumen anticonceptivos orales aumentan el riesgo de desarrollar TEP. Hay muchos datos epidemiológicos que te señala de Harrison, ¿ya? Entre ellos te pone, ¿no? La mortalidad por embolia pulmonar. En Estados Unidos disminuyó de 6 por cada 100.000 habitantes en 2000 a 4.5 por cada 100.000 en 2017. Pero posteriormente se estabilizó. En Europa continúa disminuyendo. En relación a la edad, la mortalidad de la embolia pulmonar aumenta. Está aumentando en jóvenes, en adultos jóvenes y de mediana edad. La edad mediana de muerte por TEP disminuyó de 73 años a 68 años. O sea, están empezando a morir gente más joven por TEP. Diferencias raciales, bueno, nivel socioeconómico, ¿no? La hospitalización por embolia pulmonar aumentaron tanto en comunidades desfavorecidas como no desfavorecidas, ¿ya? Reingresos, pues después de una hospitalización por embolia pulmonar, el reingreso por cualquier causa fue del 11% ya. El COVID-19, esto es algo bien importante, doctores. El COVID-19 se ha asociado bastante a una elevada frecuencia de TEP y de TBP, ya de embolia pulmonar y trombosis venosa profunda. Hay un cuadrito en Harrison que vamos a estudiar en la fisiopatología del TEP que te explica cómo es que el SARS-CoV-2 tiene que ver mucho con el desarrollo de TEP, ¿ya? Más que todo, ¿no? Por la inflamación intensa que se desarrolla durante el curso de la enfermedad, la activación plaquetaria, disfunción endotelial, éstasis. Y las secuelas a largo plazo que existe, pues, aproximadamente 50% de los pacientes presentan disnea, fatiga, menor capacidad de hacer ejercicio, cerca de 25% presenta disfunción ventricular derecha persistente. Y el síndrome post-TEP es un conjunto de síntomas y alteraciones que persisten después de un evento de embolia pulmonar. ¿Cuáles son esos síndromes post-TEP? Principalmente la disnea, fatiga, intolerancia al ejercicio y la disfunción ventricular derecha. La hipertensión pulmonar tromboembólica crónica, ¿se acuerdan de la hipertensión pulmonar? ¿A qué grupo de hipertensión pulmonar correspondía del TEP crónico? ¿Quién me dice, doctores? Los escucho. ¿Cómo es? ¿Nadie? Ya, yo les voy a funar, a ver. ¿Dónde está? Nicole, Natalia, ¿estás en clases? Nicole. Sí, sí, aquí estoy. ¿Cómo es? Grupo 4, si no me equivoco. Ya, y el grupo 2, ¿cuál es? Natalia. Ya le está chatGPTeando a Natalia. Ya, el grupo 2 era por falla cardíaca izquierda, ¿no? Bien, bien, Natalia. Entonces, efectivamente, ¿no? El grupo 4 correspondía a la hipertensión pulmonar secundaria a una enfermedad tromboembólica crónica.
¿Ya? Es una complicación, pero es la menos frecuente del EP. Y el síndrome posttrombótico. Bien. Listo, ya hemos pasado la parte aburrida, ahora sí vamos con la parte sabrosa y deliciosa. Etiología y la fisiopatología. Respecto a la etiología, doctores, más del 95% de los TEPS se origina a partir de una trombosis venosa profunda, como hemos mencionado, de las extremidades inferiores, especialmente del territorio suprapopliteo. Algo bien importante. ¿Qué es lo que ocurre en TEP? Va a existir la presencia de éstasis venosa, hipercoagulabilidad y lesión endotelial. ¿Quién me dice cómo se llama esa triada? Misael, ¿cómo se llama esa triada? No, creo de Virchow. Eso, bien, Misael. Es la famosa triada de Virchow. ¿Ya? Esta triada de Virchow predispone la formación de trombos. Ya predispone la éstasis venosa. Imagínense un paciente que está todo el tiempo sentado, los choferes, ¿no? Hipercoagulabilidad, un paciente diabético, un paciente con eritrocitosis, son pacientes que tienen la sangre más espesa. Y la lesión endotelial, por ejemplo, un paciente que tiene hipertensión, diabetes, igual, porque es un estado inflamatorio, obesidad, ¿no? Entonces, esa es la triada de Virchow. Todo eso genera el desarrollo de trombosis venosa profunda. Que hemos dicho que es una trombosis venosa profunda, es la presencia de un trombo, que es un coágulo, que ocluye la luz de un vaso. O bueno, puede o no puede ocluir. De una trombosis venosa profunda, bueno, este coágulo, este trombo se va a embolizar, se emboliza. Y la embolización consiste en que este trombo pues, se suelte, se libera. ¿Ya? Y eso puede generar lo que se conoce como TEP. Dicho coágulo se puede ir a enclavar. Miren aquí como vemos. Hay una imagen. Ya se puede ir a enclavar en alguna rama de la arteria pulmonar. Existen factores de riesgo para desarrollar trombosis venosa. Esos factores de riesgo pueden ser congénitos, ¿ya? O pueden ser adquiridos. Entre ciertos factores de riesgo congénito, por ejemplo, tenemos la mutación del factor 5 de Leiden, ¿ya? Que ahorita vamos a ver qué función tiene el factor 5 de Leiden. Mutación de la protrombina, deficiencia de la proteína S y C, deficiencia de la antitrombina, ahorita vamos a ver qué son esos. Déficit del cofactor 12 heparina. ¿Qué es el cofactor 12 heparina, doctores? ¿Quién se acuerda? Ustedes que han sido, algunos de ustedes han sido mis alumnos en el segundo año. ¿Qué es el cofactor 12 heparina? Porque yo siempre les enseño esto. Ariana. Ariana Clares. No me acuerdo. Chicota Ariana. No, o sea, Jorge. Jorgito. Jorge Fernández. Jorge, no te escucho. Nada, no te escucho, Jorge. Me estás tomando el pelo. Ya. Es un inhibidor natural de la trombina. ¿Se acuerdan que teníamos 4 inhibidores naturales de la trombina? Entre los cuales teníamos la antitrombina, el cofactor 12 heparina, la alfa-1 antitripsina y no me acuerdo qué más. ¿Ya? Bien. Déficit de plasminógeno, desfibrogenemia, aumento del factor 8, aumento del factor 12. Ya estos son factores congénitos. Con esto naces. Pero hay factores de riesgo adquiridos, ya que vamos a ver cómo se los divide más adelante. Pero, por ejemplo, la presencia, la presencia de un catéter, tener algún tipo de cáncer, tumor, cirugía, especialmente las cirugías ortopédicas y especialmente las cirugías de cadera, doctores, son cirugías que, bueno, en el postoperatorio hay que tener mucho cuidado, ya porque pueden llegar a desarrollar trombos en miembros inferiores. Son cirugías bastante, que estimulan bastante la trombosis a nivel sistémico. Trauma, inmovilización, el embarazo, el uso de anticonceptivos orales, ojo, o heparina, ¿ya? Cardiopatías, el síndrome antifosfolipídico es algo bien importante que vamos a ver en la fisiopatología.
El síndrome antifosfolipídico es una enfermedad autoinmunitaria que se puede desencadenar. No necesariamente naces con esto, ya puedes adquirirlo por ciertos desencadenantes. Tienes que tener, ¿no?, el predisponente genético, obviamente. Pero es donde hay anticuerpos que atacan membranas, atacan los fosfolípidos. Y es terrible en embarazadas esto, porque atacan al producto. Mayores de edad, obesidad, enfermedad hepática grave, neoplasias mieloproliferativas como la polistemia vera, trombocitemia esencial, etc. ¿Ya? Mire, el riesgo estimado de recurrencia en un paciente pues, que ya ha sufrido TEP se divide en tres grupos: riesgo bajo de recurrencia, riesgo intermedio, riesgo alto. Riesgo bajo cuando existen factores transitorios reversibles de alto riesgo. ¿Ya? Una cirugía con anestesia que dura más de 30 minutos, estar en reposo en el hospital por alguna enfermedad aguda o crónica agudizada, traumatismos con fractura. ¿Ya? Un riesgo intermedio de recurrencia se asocia a factores transitorios o reversibles de bajo riesgo, por ejemplo, cirugías menores, reposo hospitalario, así. Es una tablita que te muestra ese tema. Pero aquí vienen las tablas que a mí me interesan, ¿no? Hay factores de riesgo para el desarrollo de trombosis venosa. Cuando la enfermedad tromboembólica se asocia a factores de riesgo desencadenantes, se califica como provocada o secundaria, ¿ya? Pero cuando no concurren factores desencadenantes, se denomina no provocada, espontánea o idiopática. Ya la enfermedad tromboembólica venosa puede ser secundaria a alguna enfermedad, imagínense, secundaria a alguna cirugía grande, cirugía mayor, ¿ya? O puede ser un paciente que no tenga factores de riesgo. Imagínense ustedes, la mayoría de ustedes son jóvenes, activos, no tienen, yo espero que ninguno de ustedes tenga alguna patología de base, ¿no? Entonces, si digamos ustedes desarrollan TEP, ¿ya?, o trombosis venosa profunda, hay que buscar alguna causa. Si se descarta, digamos, causas hereditarias, entonces se denomina idiopática. ¿Ya? Bien. Hay factores de riesgo transitorios, ¿ya? Por eso que hay factores de riesgo transitorios y factores de riesgo crónicos o persistentes. Entre los factores de riesgo transitorios son factores de riesgo que se resuelven después de encontrar el desencadenante, ¿ya? Por ejemplo, una cirugía, ¿ya? Una cirugía con anestesia general es un factor de riesgo transitorio, ¿no? Durante la operación, en el posoperatorio, pues vas a estar pues, es un factor de riesgo. Toda esa estancia hospitalaria que vas a tener es un factor de riesgo que tienes para desarrollar TBP o TEP. Pero obviamente después de que te den el alta, retomes tu vida, ya ese factor de riesgo ya no está, desaparece, ¿no? Estar confinados en la cama, en este caso por más de 3 días, con dolor agudo, ¿ya? Y solo para los aseos del baño nomás te movilizas, pues igual es un factor de riesgo. Ya una cesárea, ¿ya? Esos son factores de riesgo transitorios mayores. Luego tenemos los factores de riesgo transitorios menores. Cirugías con anestesia general, pero que duran menos de 30 minutos, internaciones hospitalarias que duran menos de 3 días, ¿ya? Terapia con estrógenos es un factor de riesgo transitorio medio. Embarazo y el puerperio son factores de riesgo, pero medianos, ¿ya? Estar en cama por más de 3 días y alguna lesión. Y los persistentes, doctores, los factores de riesgo persistentes o crónicos, son factores de riesgo que persisten, como tener un cáncer activo, ¿ya? O tener alguna enfermedad inflamatoria o algún trastorno autoinmunitario, ¿ya? Ahora miren, vamos a hablar algo sobre unas guías que les voy a pasar. Son las guías de diagnóstico y manejo del tromboembolismo pulmonar agudo. Estas son las guías de la Sociedad Europea de Cardiología. Ha salido por si acaso una actualización, pero la actualización se enfoca más en el diagnóstico, manejo, tratamiento. En esta guía de aquí del 2019 es donde te hablo un poquito más sobre la fisiopatología, causas, factores de riesgo. Entonces, les recomiendo bastante leer. Les voy a enviar el artículo después de la clase.
Y esta guía te lo divide a los factores de riesgo del TEP en factores de riesgo fuertes, factores de riesgo moderados y factores de riesgo débiles. Los factores de riesgo fuertes son fractura de cadera, ¿ya? O miembro pélvico, reemplazo de cadera o de rodilla, alguna cirugía mayor, trauma mayor y lesión de la médula espinal. Factores de riesgo fuerte. Factores de riesgo moderado, una cirugía artroscópica de rodilla, por artroscopía. Catéteres venosos centrales, pues, tener un catéter venoso central es un factor de riesgo moderado. Quimioterapia, falla cardíaca, tumores, ¿no? Etcétera. Y factores de riesgo débiles, reposo en cama por más de 3 días, reposo prolongado, ser ancianos, tener obesidad, tener venas varicosas, ¿ya? Tener un embarazo y anteparto. ¿Ya? Bien. Y se han dado cuenta, el embarazo y el puerperio son factores de riesgo moderados para desarrollar TEP. Ya ven. Como hemos dicho, aquí están las guías. Ya, la guía de 2019 te lo divide así. Factores de riesgo fuertes, factores de riesgo moderados y factores de riesgo débiles, que ya hemos visto, ¿no, doctores? Que está en inglés directamente en el artículo original y bueno, son cositas que tenemos que saber. Ahora, hay también factores de riesgo epidemiológicos, así lo dividen en algunos textos, ¿no? Factores de riesgo epidemiológicos y luego ya, edad avanzada, elevado índice de masa corporal, tener grupo sanguíneo que no sea tipo 0, antecedentes familiares o personales de TEP, ya. Posibles factores de riesgo no relacionados a diabetes, hiperlipidemia, bueno, dice que no están relacionados, pero en realidad están muy relacionados. Bien, y ahora vamos con lo más bonito, ¿ya? La fisiopatología. ¿Ya? Bueno, más que fisiopato, primero tenemos que hacer un repaso, ¿no? De la fisiología necesaria. A ver, vamos a hacer una pizarrita. Dame un cachito. Toque, 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 toque que tú me das. En la vida conocí. Esto tenía que borrar y esto tenía que, no sé qué queda ahí. Vamos a necesitar más pizarras. Ya. Ahora, doctor, antes de entrar de plano con la fisiopatología, ¿sí ha entendido? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Todo está claro? La María dice sí. La Ariana dice sí. La Misael igual. Nicole. Leonardo. El Robert. Ya. Parece que está claro. El Jorgito nomás no me ha dicho nada. Vamos, Catherine, ¿todo claro? Lisette igual. Bien. Lisette. ¿Estás en clase, Lisette? La Lisette siempre me deja en visto. Bien. Sí. Bien, dice. Y haremos un recuerdo fisiológico, doctores, de algunas cosas importantes que tenemos necesariamente que conocer. A ver. Tenemos que recordar un poco de hemostasia. El tema de hemostasia. Por definición, ¿qué es la hemostasia? La hemostasia va a ser... ¿Qué es hemostasia? Van a ser los procesos fisiológicos, ya se define como aquellos procesos fisiológicos que tienen como objetivo, ¿qué? Dos cosas. Evitar pérdidas sanguíneas. Evitar pérdidas sanguíneas. Es una de sus funciones. Y otra de sus funciones de la hemostasia es evitar la formación de coágulos. Ya, evitar la formación de coágulos. Bien, tiene dos funciones que son bien opuestas, ¿no? Por una parte, imagínense que tenemos una lesión del endotelio, del vaso sanguíneo. Miren, aquí está un vaso sanguíneo y por alguna razón se ha lesionado.
En estas situaciones, por ejemplo, ¿qué tengo que hacer? Tengo que tapar esta herida, esta fuga, reparar el tejido y así evitar que por aquí pues, perdamos una gran cantidad de sangre. Porque estas lesiones son bien frecuentes. Si bien no son lesiones bien evidentes, con el simple hecho de que, por ejemplo, yo me dé una palmada ahí en el dorso de la mano, eso genera pues, que se rompan y se quiebren miles de capilares. Entonces, sangra, pero ¿por qué no veo yo un moretón ahí donde me he pegado? Un golpe suave, ¿no? Es porque este proceso de hemostasia, de coagulación, es extremadamente rápido, segundos tarde, ¿ya? Pero hay pacientes, por ejemplo, donde está alterado la hemostasia, ¿ya? Y con un mínimo golpe desarrollan moretones terribles, terribles, ¿ya? Y la otra función, evitar la formación de coágulos sanguíneos. A ver, ¿qué tal si yo tengo un endotelio que está íntegro, que no está dañado? Pero a pesar de eso, formo trombos. Ah, eso no está bien, ¿no? La sangre, cuando el endotelio está íntegro y sano, tiene que mantenerse en estado líquido, tiene que fluir libre, ¿ya? Entonces, esa es la función de la hemostasia, doctores. Ya son procesos fisiológicos que como tal ayudan en evitar las pérdidas sanguíneas y en mantener la sangre en estado líquido. Bien. Por otra parte, si hablamos de hemostasia, hay dos tipos de hemostasia. No, ¿cómo dividimos las fases de la hemostasia? En tres. En tres. Por una parte tenemos la hemostasia primaria, la hemostasia secundaria, y la fibrinólisis. ¿Ya? La hemostasia la dividimos así, en primaria, secundaria y la fibrinólisis. Es una manera de dividir la hemostasia, es una manera de dividir. Otra manera de dividir, una que me gusta más a mí, es según, por ejemplo, el libro de Guyton, ¿ya? En el Guyton la hemostasia lo divide en cuatro fases. Tenemos ahí la fase de vasoconstricción o vasoespasmo, la formación del tapón plaquetario, la formación del coágulo sanguíneo y la fibrinólisis y reparación del tejido, ¿ya? Así lo podemos dividir también en la hemostasia. Bien. Ahí reviso. Pero nosotros lo vamos a estudiar de la siguiente manera. Hemostasia. Lo vamos a dividir en un proceso de coagulación, y la fibrinólisis. Ya. Cuando hablamos de coagulación, doctores, hay dos mecanismos, ¿ya? Hablamos de la hemostasia primaria y la hemostasia secundaria. La hemostasia primaria, doctores, como objetivo que tiene, formar lo que conocemos como el tapón plaquetario, ¿no? Tapón plaquetario. ¿Qué es el tapón plaquetario? Es un cúmulo de plaquetas, que lo que hace es ocluir alguna región que estaba dañada del endotelio. Es el tapón plaquetario como tal. Esta hemostasia primaria es suficiente en lesiones pequeñas y es la que más se activa. Pero cuando la lesión o la herida es demasiado grande y significativa, no basta con un tapón. ¿Qué más necesitamos? La formación de un coágulo. ¿Y qué es un coágulo? Ya son células unidas por una red de fibrina. Y entonces es el coágulo como tal. La hemostasia secundaria, doctores, yo para poder formar el coágulo, ¿qué necesito? Necesito fibrina. La fibrina se encuentra en la sangre, pero en su forma inactiva, como fibrinógeno, ¿no? El factor 1 inactivado. Para que este factor 1 se active, se convierte en fibrina, necesitamos una enzima. ¿Cuál es la enzima? La trombina, el factor 2 activado. Entonces, para formar el coágulo se activa una serie de cascadas, ¿no? La cascada de la coagulación, la vía intrínseca, la vía extrínseca, la vía común, ¿no? Que tiene como objetivo, ¿qué?
formar trombina, porque esa trombina, esa enzima es la que va a ir activando la fibrina y vamos a poder formar el coágulo. ¿Ya? Ahora, una vez que se forma, ¿no?, el coágulo, una vez que se repara ya el tejido, todo, ese coágulo tiene que ser degradado, pues ese coágulo tiene que ser degradado. ¿Y a quién hay que degradar para degradar el coágulo? Hay que degradarse a la fibrina. ¿Y quién degrada la fibrina? La enzima, la plasmina. Esta es la que degrada. Y ahí es donde hablamos del proceso de fibrinólisis. Eso es lo que normalmente pasa cuando existe alguna lesión o alteración, doctores, ya a nivel del endotelio. Ahora, esa cascada de la coagulación, ¿no?, actualmente ya no es así, se la divide en fases: iniciación, amplificación y la fase de propagación, les decía, ¿no? Iniciación, amplificación y propagación. Bien, pero existe un mecanismo de regular todo eso, ¿ya? No todo es formar coágulos, no va a estar formando coágulos a diestra y siniestra, ¿no?, a cada rato. Entonces, hay un sistema que inhibe, que bloquea, que inactiva todo eso, ¿ya? ¿Se han dado cuenta que aquí el más importante es la trombina? ¿Ya? La trombina, el factor 2 activado. Ese es el más importante, ya, la trombina. La trombina. Mi organismo lo que hace es regular exclusivamente la trombina. Porque un exceso de trombina genera trastornos trombóticos. O sea, genera la formación de trombos. Predispone a trombosis. Un déficit de trombina, por otra parte, predispone a hemorragias. A hemorragias. Entonces, el más importante, ¿quién es? Es la trombina. Por eso existen diferentes mecanismos por los cuales podemos regular a la trombina. Uno de ellos es el siguiente. Vamos a hablar aquí de mecanismos de regulación. ¿Ya? Mecanismos de regulación. Mecanismos de regulación. Ya. El primer mecanismo que vamos a describir es algo bien interesante. Cuando hay mucha trombina, ya cuando hay un exceso de trombina, la trombina se une a una proteína que se encuentra en la superficie de las células endoteliales. Esa proteína es la antitrombina. Es la trombomodulina. Trombomodulina. ¿Ya? La unión de trombina y trombomodulina forma una especie de complejo enzimático. Dicho complejo enzimático activa ¿a quién? Activa la proteína C y la convierte de proteína C en proteína C activada. Y la proteína C activada se une con su cofactor, la proteína S. Y todo este complejo lo que hace es degradar a dos factores importantes. ¿Quién me dice a qué factor degrada la proteína C? ¿A qué factores degrada, doctores? ¿Dónde está la Caterina? ¿Qué factores degrada la proteína C? ¿Y a cuál más? Bien, Caterina. El factor 8 y el factor 5. Este factor 8 y este factor 5, ¿en dónde participan? A ver, Lisette. ¿En qué parte de la cascada de la coagulación participan? Lisette. Leo. En la intrínseca. Bien, de la vía intrínseca, ¿no? ¿Se acuerdan la vía intrínseca, no? Factor 12, se activaba el factor 11, el factor 11 al factor 9, el 9 se unía con el factor 8, con fosfolípido, calcio, ¿no ves? Este complejo que hacía, activaba el factor 10 en 10
activado. Y aquí comienza la vía común. El desactivado, ¿con quién se unía? Factor 5, activado, ¿no? Calcio, fosfolípidos. Miren, el factor 8 es de la vía intrínseca. El factor 5 es de la vía común, ¿ya? Pero miren, ambos son factores clave, doctores. Ambos son factores claves en la coagulación. Si inactivo el factor 8, inactivo la vía intrínseca y reducimos la coagulación. Pero si inactivamos el factor 5 también, cortamos ya pues, todo. Cortamos la vía común y ya no se forma trombina. Ya es una manera de regular este exceso de trombina que existe. ¿Ya? Es una manera de regular. Ahora, ahí es donde les mencionaba, ¿no? Hay una alteración donde el factor 5 está mutado y ya no se puede inactivar. Es lo que se conoce como factor 5 de Leiden. Ya el factor 5 de Leiden. Es una mutación donde el factor 5 cambia un aminoácido. Tarea para ustedes buscar qué aminoácido se reemplaza por cuál. ¿Ya? Y en este factor 5 de Leiden, como tal, esta proteína C ya no sirve. Ya se vuelve resistente a la proteína C. En vano no vamos a poder inactivar este factor. Permanece activo y por ende se permanece la síntesis de trombina. ¿Se dan cuenta? ¿Ya? Eso, doctores. Es una manera de regular. La segunda manera de regular a la trombina es con los inhibidores naturales de la trombina. Naturales de la trombina, que son 4, de los cuales uno es importante. Es la antitrombina. La antitrombina, ¿qué hacía? Degradaba a la trombina, ¿no? Degradaba el factor 2. Degradaba, al factor 2 activado, ¿no? ¿Esto por qué? La trombina se unía ¿con quién? Con heparanos, ¿no? Con los heparanos. Los heparanos potenciaban la acción de la trombina y hacía que destruya el factor 2. Y no solo el factor 2, otros factores, factor 7, factor 5, igual, ¿no? Bien. Eso, doctores. Por una parte. Bien. Ahí está. Miren. Miren cómo la trombina se une con la trombomodulina, convierte la proteína C en C activada, y la proteína C activada con la proteína S va a degradar al factor 5 y al factor 8 activado. ¿Qué promueve la trombomodulina? La antitrombina 3 promueve. ¿Pero qué inhibe? Es... que era la proteína... se me fue que era la PCI. Ya, bueno. Pero bueno, ese es el punto, doctores. Ya, ese es el punto. Bien. ¿Alguna pregunta, duda hasta aquí, doctores? Si entendí esa primera parte, eso es lo que me interesa que sepan de fisiología. ¿Ya? Ahora sí vamos de plano con la fisiopatología. Van a existir factores de riesgo clínicos que aumentan la probabilidad de desarrollar TEP, como hemos mencionado. Cáncer, obesidad, tabaquismo, sedentarismo, HTA, EPOC, bla, 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 ¿no? Ya han visto que estos factores de riesgo pueden dividirse en factores de riesgo mayores, menores y los intermedios, ¿ya? Pero un factor bien importante, doctores, es la inmovilización que va a tener el paciente. La inmovilización genera que a nivel de los miembros inferiores se desarrolla un coágulo, un trombo, que posteriormente puede llegar a viajar hasta el circuito venoso. ¿Y por qué la inmovilización es un factor de riesgo bien importante? Porque disminuye la función muscular de la pantorrilla. Recuerden, aquí tenemos un tercer corazón, ¿no? La pantorrilla, los músculos actúan como bombean la sangre hacia arriba. Pero como estamos inmovilizados, no hay función de la musculatura de la pantorrilla, hay estasis venosa, acumulación de factores de la coagulación y trombosis venosa profunda, ¿ya? Entonces, la triada de Virchow que hemos descrito, ¿no? Hipercoagulabilidad, lesión endotelial y éstasis sanguínea, pues aquí están las posibles causas. Por ejemplo, un estado de hipercoagulabilidad, ¿dónde puede existir? En tumores malignos, embarazos, periodo del periparto, tratamiento con estrógenos, traumatismos, cirugías de extremidades, ¿no? Lesión de la pared vascular,
en traumatismos, punción venosa, irritantes químicos, valvulopatías, aterosclerosis. Y estasis sanguínea, por ejemplo, una fibrilación auricular. Imagínense que se forme un trombo en la aurícula del lado derecho. O sea, es ese trombo que se ha originado ahí por una fibrilación auricular, va a ir al ventrículo derecho y va a generar TEP. Disfunción ventricular izquierda, inmovilización, parálisis, ¿no? Son causas, ¿no? Ahí están los ejemplos de los diferentes componentes de la tríada de Virchow. Y también existen condiciones relacionadas a la inflamación que pueden desencadenar TEP, ¿ya? Una colitis ulcerativa, enfermedad de Crohn, artritis reumatoide, psoriasis, etc. ¿Ya? Entonces, a ver, vamos a explicar la fisiopatología, ¿ya? Vamos a hacerlo con pizarrita. Ahora, ¿con qué color hacemos? Con los oscuros, ¿no? A ver, vamos a crearnos aquí una pizarra dentro de la pizarra. Oh. Ya. ¿Preguntas, doctores? ¿Dudas? ¿Algo? ¿Nada? Bien, yo les voy a preguntar al final entonces. Ya. Ay, no, mi graduación, ya. Bien. Entonces, hablamos del TEP, ¿no? TEP. El TEP como tal no solo es no solo es una alteración de la coagulación, o sea, no solo es coagulación, sino es una interacción de múltiples factores, ¿ya? Por ejemplo, va a haber una alteración en la inflamación, va a haber un estado proinflamatorio, inflamación, ¿ya? Va a haber activación endotelial, ¿ya? Va a haber activación plaquetaria, por ejemplo. A ver, un cachito. Rayos. Ahora sí, ya. Bien. Va a haber activación plaquetaria. ¿Ya? Entonces, van a ser, como se han dado cuenta, múltiples factores que van a favorecer el desarrollo de TEP, el desarrollo de la trombosis, tromboembolia pulmonar. Pero uno de los factores más importantes, doctores, es el estado inflamatorio que va a existir. Ya existe un estado inflamatorio. ¿Ya? Este estado inflamatorio está condicionado por varias enfermedades, ¿ya? Varias enfermedades de base que puede tener el paciente. Lo que hemos mencionado en la anterior tabla, colitis ulcerativa, enfermedad de Crohn, por ejemplo, ¿ya? Tener artritis reumatoide, diabetes mellitus, obesidad, síndrome metabólico. Entonces, por ejemplo, la obesidad es un estado de inflamación crónica, ¿ya? Tener diabetes mellitus igual. Entonces, estas enfermedades, por ejemplo, que hemos descrito aquí, todas estas, pueden actuar incluso como desencadenantes. Un paciente diabético descompensado, por ejemplo, puede actuar como desencadenante. Creo que no se ve bien el azul, claro. Pueden actuar como desencadenantes. ¿Ya? Bien. Por una parte, ya es lo importante, el estado inflamatorio. Otra cosa importante, doctores, ¿ya? Es tener o presentar un estado protrombótico. Ya, presentar estados protrombóticos. Cuando hablamos de estados protrombóticos, por ejemplo, se puede asociar a mutaciones genéticas, ¿ya? Podemos asociarlo a mutaciones genéticas. Por ejemplo, la presencia de factor 5 de Leiden, ¿no? Tarea para ustedes, van a preguntar, ¿qué se muta en el factor 5 de Leiden? ¿Qué está mutado? ¿Ya? Bien, en el factor 5 de Leiden, por ejemplo, ¿qué es lo que hay? Ya no se puede desactivar este factor, entonces la coagulación está incrementada,
¿ya? O disminuimos el efecto de la anticoagulación. 2, puede haber mutaciones en la trombina. Mutaciones en la trombina. Factor 2 activado, ¿no? Puede haber alteraciones, por ejemplo, en la antitrombina. Puede existir déficit de antitrombina. Déficit de antitrombina o déficit de proteína C o déficit de proteína S, no lo que hemos visto, ¿no? Luego, en el Harrison te describe otra entidad, ¿no? El denominado APS, que es el síndrome antifosfolipídico. Antifosfolipídico, que igual se asocia al desarrollo de TEP, por si acaso, igual se asocia, ¿ya? Eso, y por último, doctores, tercer factor importante, factores de riesgo clínico, ¿no? La presencia de factores de riesgo clínico. Cáncer, obesidad, tabaquismo, igual, ¿no? Que el estado inflamatorio. Entonces, los 3 factores pueden actuar para favorecer el desarrollo de un estado protrombótico que genere la formación de trombos, ya ambos, estado inflamatorio, estado protrombótico y tener factores de riesgo clínicos, ya, factores de riesgo clínicos. Bien, entonces, si un paciente tiene eso, ahí es donde entra pues, en juego la tríada de Virchow, ya, la tríada de Virchow. Tríada. También esa es bien chiquitita. Ahí es donde entra en juego, donde estamos. La tríada de Virchow. Virchow, ¿no? Que un paciente tenga éstasis sanguínea, hipercoagulabilidad, lesión endotelial. Entonces, si tiene 1, 2 o los 3, eso predispone a que se genere activación plaquetaria. ¿Ya? Activación plaquetaria. Ya. La activación plaquetaria, doctores, si recuerdan un poquito de fisiología, ¿qué efectos tenía? ¿Quiénes activaban a las plaquetas? A ver, pregunta. ¿Quiénes activaban a mis queridas plaquetas? ¿Y qué conllevaba la activación plaquetaria? ¿Dónde está Ariana? Ariana Clarius. No, ay, no me acuerdo. O sea, sí era la lesión, era también la trombina, pero faltarte. A ver, Misael, ¿qué dice? Ayúdale a tu compañera Ariana. Factor de von Willebrand. Alison, Alice, ¿estás ahí, Alison? Alice. Alice, ¿quién es el de Alice? Alice. Alison Álvarez. Están hablando por el chat. Factor tisular que la membrana basal de los juegos. A ver, la activación plaquetaria, ¿en qué consiste? Esa plaquetita que ven aquí, ¿no? Bonita, se transforma. Sufre lo que se conoce como metamorfosis viscosa, ¿no? Sufre una metamorfosis. Metamorfosis, ¿ya? Esta plaqueta activada, uno se hace más pegajosa, ¿ya? Aumenta su grado de adhesión. Ya, por eso les digo, se hace más pegajosa. 2, libera sus gránulos. Una plaqueta activa libera sus gránulos. 3, activa diferentes vías. Ya, activa la vía de la fosfolipasa A2, por ejemplo. La vía de la fosfolipasa A2 como objetivo, ¿qué tiene? La formación pues, de tromboxano. Tromboxano 2. Ya saben qué es el tromboxano 2. Es un agregante plaquetario.
Libera sus gránulos. ¿En sus gránulos qué tiene? ADP. ¿Qué es el ADP? Agregante plaquetario. ¿Ya? Entonces, miren, adhesión, liberación de gránulos, activación de las vías metabólicas como la fosfolipasa A2. ¿Qué más hace la plaquetita cuando se activa? Ay, ¿qué les quería decir? Así. Estimula la formación de micropartículas. No sé si han leído el Tres Guerras, pero cuando les enseñamos, ¿no? En Tres Guerras, en base a Tres Guerras, se forman las denominadas micropartículas. Estas micropartículas, doctores, tienen una característica bien interesante. ¿Ya? Las micropartículas, ay, rayos, no se ve. Ahí está. ¿Ya? Las micropartículas, doctores, van a ser plaquetas, factores, ¿ya? Pero estas micropartículas tienen tienen sustancias proinflamatorias, ¿ya? Las micropartículas tienen sustancias proinflamatorias. Y van a ir a activar principalmente una célula, doctores, a una célula bien importante. Van a ir a activar a los neutrófilos, ¿ya? Los neutrófilos se activan. ¿Y qué hacen los neutrófilos? Los neutrófilos liberan su cromatina, ¿no? Y crean las denominadas trampas extracelulares de neutrófilos. Esas trampas extracelulares de neutrófilos agregan más plaquetas y generan la activación de trombina, ¿ya? De trombina. Y por ende la formación de ¿qué? De trombos, ¿ya? De coágulos. Esos coágulos, doctores, bueno, los dichosos coágulos, ¿dónde se van a formar principalmente? Principalmente se van a formar en las venas, ¿ya? En las venas. En las venas. ¿Por qué se forman los coágulos en la vena? Y aquí los coágulos se forman y van poco a poco creciendo, esos trombos, van creciendo, ¿ya? En las venas se da su formación y su crecimiento. ¿Pero por qué se da la formación y crecimiento en las venas? ¿Alguien sabe por qué? ¿Por qué en las venas? Uno, porque hay mayor éstasis en las venas. Dos, porque hay menor tensión de oxígeno. Ya saben, ¿para qué necesitamos oxígeno? Para crear especies activas de oxígeno, ¿no? Y como hay menor cantidad de oxígeno, eso predispone a un mayor estado inflamatorio. Y hay mayor inflamación. Por eso en las venas. Bien. Este trombo, posteriormente, doctores, este trombo que está aquí en las venas, ya de miembros inferiores generalmente, en la vena de tu pie, imagínate que es tu pie, ¿no? ¿Ya? Ese trombo puede soltarse, ya el trombito que está ahí adherido a la pared, bien bonito, así bien chochito, puede soltarse y se puede embolizar, es lo que se conoce como embolización del trombo. Embolización. Y un trombo cuando se suelta, ¿dónde va a ir? Va a viajar. Va a empezar a viajar ¿por dónde? Por las venas. Va a llegar a la vena cava inferior. De la vena cava inferior, ¿dónde va a llegar? Aquí dibujamos el corazoncito que está en la vena cava inferior, ¿no? Va a llegar a la aurícula derecha. De la aurícula derecha, ¿dónde va a ir? Ventrículo derecho. ¿Y del ventrículo derecho dónde va a ir? Ah, ¿no ve? A las arterias pulmonares. Y se va a enclavar en alguna rama de la arteria pulmonar. Chan. Ahí está. Se enclavó. Y se va a afectar todo lo que sigue después. ¿Ya? Y es lo que se conoce y eso es lo que forma el P. Embolismo pulmonar o TEP. Tromboembolismo pulmonar. ¿Ya? Ahora, existe un fenómeno, lo que se conoce como embolia paradójica. ¿Han escuchado ese término? Embolia paradójica. La embolia paradójica es cuando el trombo que está en cavidades derechas pasa a cavidades izquierdas, ¿ya? Ya sea por, imagínense,
persistencia del foramen oval, ¿no? El émbolo pasa a la aurícula izquierda y va a ir a generar ¿qué? Eventos arteriales. Puede generar una ACV, puede generar embolia sistémica o isquemia en alguna extremidad, ¿ya? O el trombo del ventrículo se puede ir al otro ventrículo, ya, por ejemplo, en comunicación interventricular, ¿no? Esa es la embolia paradójica, por ese caso, ¿ya? Bien. Listo. A ver, ¿hasta aquí alguna pregunta, duda que tengan? Ahora, miren, este coágulo de sangre que va a estar aquí, ¿qué alteraciones fisiológicas va a generar? ¿Ya? ¿Qué alteraciones genera? Alteraciones. A ver, imagínense que aquí tenemos a mi alveolo, ¿no? Mi alveolito bien bonito está ahí. Bien, está el alveolo. Y aquí tenemos capilares, ¿no? Listo, ¿ya? Y aquí está el émbolo, el coágulo, el trombo, doctores. ¿Ya? ¿Qué genera, doctores? Van a ver, como pueden evidenciar aquí, ¿no? Van a ver alvéolos que van a estar siendo ventilados. Ya va a haber aire aquí, va a haber oxígeno. Pero por culpa de este émbolo, ese oxígeno no va a difundir. ¿Eso cómo se llama? Va a haber el incremento de los espacios muertos alveolares, ¿no? Va a haber espacios muertos alveolares, va a aumentar el espacio muerto fisiológico. ¿Qué más? Eso va a generar un aumento en la diferencia alveolo arterial de oxígeno. ¿Cómo se calcula la diferencia alveolo arterial de oxígeno, doctores? Doctores. Catherine, ¿cómo se calcula la diferencia alveolo arterial de oxígeno? Diferencia alveolo arterial de oxígeno. ¿Es igual a qué? Presión alveolar de oxígeno menos presión arterial de oxígeno. ¿Cómo se calculaba la presión alveolar de oxígeno? Había varias fórmulas, ¿no? Una de ellas era PO2 menos PACO por 1.2. Otra fórmula era PO2 menos PACO dividido entre 0.8, ¿ya? Y otra fórmula era presión atmosférica menos 47 multiplicado por 0.15, ¿no? Bien, hay varias maneras. Imagínense que tengo una PAO2 de 107. En la costa sí es, 107 es aquí. ¿Y la PAO cuánto es? 95, ¿no? 90, digamos 95. 107 menos 95, ¿cuánto es? Más o menos unos 12, ¿no? Esta diferencia alveolar arterial de oxígeno se dice, en teoría, que no debería ser o debería ser menos de 15 milímetros de mercurio, ¿ya? Eso debería ser el valor, menos de 15. En este caso, en TEP, esa diferencia alveolar arterial de oxígeno está incrementada, porque ya no difunde oxígeno aquí a la sangre, ya no difunde, ¿ya? Es una de las alteraciones más importantes. Por otra parte, ese trombo, ese coágulo, ¿qué hace? Hace que aumente la resistencia. Hace que aumente la resistencia pulmonar. Ya, aumenta la resistencia pulmonar, hace que aumente el intercambio de gases. Oh, perdón. Hace que disminuya el intercambio de gases. ¿Qué más? Genera hiperventilación alveolar. Hiperventilación alveolar, ¿ya? Y aumenta la resistencia de las vías aéreas. Bien. Y bueno, eso va a tener pues múltiples alteraciones, entre las cuales ahorita vamos a ir viendo. A ver, eso respecto a la fisiopatología, doctores. Eso es básicamente lo que tenemos que saber de la fisiopatología. ¿Alguna pregunta, alguna duda de eso, doctores?
¿Se ha entendido? ¿Ya? Espero que sí. Ahora, miren, esto relacionado con el SARS-CoV-2 ha sido bien interesante porque, mm, miren, el COVID, junto con los factores de riesgo, ¿no? Alguna enfermedad aguda, fiebre, ¿no? Todos los riesgos que tenía, ¿no? Injuria hepática, ¿ya? Presentar anormalidades hemostásicas y alteraciones clínicas evidentes, pues desencadenaba la formación de tromboembolismo pulmonar, ¿ya? Ese, ese síndrome de distrés respiratorio agudo que se ocasionaba secundario a una infección por COVID activaba diferentes respuestas inflamatorias, ¿ya? Permitiendo la liberación de diferentes mediadores inflamatorios, generando daño endotelial, alteraciones en la hemostasia, ¿ya? Que incrementaban el riesgo de desarrollar o padecer, pues, TEP, ¿no? TEP. Eso en el COVID. El aumento del espacio muerto fisiológico es el evento inicial que provoca finalmente un desequilibrio en el índice de ventilación-perfusión, ¿ya? Y algo bien importante, doctores. La TEP y la aterotrombosis son manifestaciones diferentes en un territorio protrombótico común. ¿Qué quiere decir? Ustedes saben que tenemos dos tipos de enfermedades que forman coágulos. Las enfermedades tromboembólicas venosas y la aterotrombosis, o sea, trombosis de arterias, ¿ya? Uno dice, son dos cosas diferentes, ¿no? Venas, arterias, sin embargo, no. ¿Qué te dice el Harrison? Que, miren, no debemos ver al tromboembolismo pulmonar, al infarto de miocardio y al stroke como entidades diferentes, sino como enfermedades que comparten un proceso en común, que es la inflamación, ¿ya? Bueno, ¿esto cómo lo aplicamos? Que un paciente con tromboembolismo pulmonar tiene mucho más probabilidades en un futuro de desarrollar stroke o infarto de miocardio, si es que tiene los factores de riesgo, ¿ya? O un paciente que ha desarrollado un infarto de miocardio tiene probabilidad de desarrollar TEP, ¿ya? De eso te habla Harrison. Ahora, ¿cómo llegamos a la falla cardíaca? Miren, resulta que cuando un trombo viene y ocluye aquí a nivel de los vasos, de los pulmones, va a existir una sobrecarga de presión en el ventrículo derecho, ¿ya? Porque recuerden, hay un trombo que está ocluyendo en el ventrículo derecho que genera más presión, que poco a poco va a generar disfunción ventricular derecha, disminución de la precarga, disminución del gasto cardíaco, que obviamente si disminuye el gasto cardíaco aquí en el corazón derecho le va a llegar menos sangre al corazón izquierdo, se reduce la presión arterial sistémica y con eso disminuye la perfusión coronaria. Además, el aumento de la tensión de la pared genera isquemia o infarto y genera disminución de la perfusión coronaria, ¿ya? Y eso es un círculo de retroalimentación que empeora el cuadro, ¿ya? Lo empeora, miren la embolización, ¿no? Lo empeora y hace que el ventrículo derecho que es este, falle, se dilate, secundario es el trombo cochino. Esa dilatación del ventrículo derecho va a generar insuficiencia del ventrículo derecho, va a generar que aumente la tensión, activación neurohumoral, inflamación miocárdica, va a aumentar la demanda de oxígeno, va a generar isquemia, contractibilidad va a disminuir el gasto cardíaco, la precarga del ventrículo izquierdo, gasto cardíaco bajo, disminución de la presión sistólica sistémica, disminución de la presión de perfusión coronaria, disminución del suministro de oxígeno al ventrículo, shock cardiogénico y muerte. ¿Han visto? Es una ruleta de la muerte, ¿ya? Por eso es mortal. Y miren, si hablamos de factores que contribuyen al colapso hemodinámico, hay un perfil hemodinámico que se describe en estados de choque, ¿ya? Un choque obstructivo secundario, TEP, por ejemplo, se va a caracterizar por bajo gasto cardíaco, baja presión arterial media, aumento en la resistencia vascular, disminución de la presión capilar pulmonar, aumento de la presión venosa central y disminución de la saturación venosa de oxígeno. Bueno, son datos que no me interesan tanto ahora. Miren, la TEP es grave. La causa inmediata del shock no es simplemente la hipoxemia, es principalmente la insuficiencia aguda del ventrículo derecho secundaria a un aumento brusco de la resistencia vascular pulmonar. Eso es lo que te dice el Harris.
Y bueno, doctores, eso es respecto a TEP, fisiopatología. ¿Ya? Tenemos que acabar más cosas, falta, ¿no? Clasificación clínica, diagnóstico y tratamiento. ¿Ya? No sé si tienen alguna pregunta hasta aquí, doctores, alguna duda. ¿Se ha entendido o no se ha entendido nada? Pi, pi, pi. Ya. Esperemos que sí, doctores. Bueno, este mes, como les decía, ¿no? Doctores van a poder pasar normal las clases de fármaco y ya cuando se vence su mensualidad van a tener que realizar la inscripción. De ustedes ya saben que no es un monto total, es simplemente un monto extra agregado, 50 pesos más para pasar fármaco, ¿ya? Y les quería decir que mañana, doctores, no voy a poder darles clases. La clase de TEP lo vamos a terminar el día lunes, ya en el horario que es de 7 a 9, o de 8 a 9, una horita de clase más falta. De 8 a 9 vamos a terminar la clase de TEP. Mañana se me ha complicado. Muchachos, perdón. ¿Van a poder el lunes de 8 a 9? Díganme que sí. Porfis, ya. Pero les voy a avisar, tal vez mañana pueda, pero de noche, a las tipo 9, de 9 a 10 podríamos hacer también la clase mañana. Ya, pero no creo, les voy a confirmar en la tarde eso. Y después, la siguiente semana ya nos vamos a ver con insuficiencia respiratoria. Y creo que ahí muere, ¿no? ¿O qué temas más de neumo nos falta? Enfermedades de ascenso a grandes alturas. Y ya nada más, pues. ¿Neumonía lleva neumonías, doctores? Y tuberculosis. ¿Tampoco? Oh, esos temas son bonitos, ya. Ni modo. Esto sería todo, doctores. Nos vemos en la siguiente clase. Bye, bye. Chasco. Chao, chao. Se cuidan, chicos.